Bueno, antes que nada, un gusto estar en el programa, dialogar con ustedes. Uno estuvo ahí y me parece que es una parte fundamental. La migración es muy importante porque ha sido un proceso que ha estado como un eje estructural, como una parte muy importante de diversos fenómenos que ustedes han visto. Por ejemplo, el crecimiento de las ciudades, la producción agrícola se hace mucho con una serie de migrantes que van desde el sur de México, por ejemplo, al centro occidente o al norte del país a cultivar productos específicos, ¿no? Desde espárrago, hortalizas, etcétera. Entonces, la migración es parte fundamental. También la encontramos, por ejemplo, en el caso del desarrollo tecnológico en Estados Unidos, por ejemplo, en el Silicon Valley, muchos de los científicos vienen de otros lados de Estados Unidos. Entonces, Oye, otros países también, ¿no? o De y de India, ¿no? Por muchos países, ejemplo. efectivamente. Entonces, es un proceso social que ha ayudado mucho a las sociedades y que últimamente ha estado muy estigmatizado, es decir, con narrativas de los contextos rurales, y fueron fundamentales no solo para que creciera el trabajo y la ciudad, sino justamente para dar una configuración urbana específica. Entonces, no, hay que entender que la migración generalmente tiene que ver con una serie de necesidades específicas. Cuando la gente migra, migra por diversas razones, pero fundamentalmente una de las más importantes es necesidades económicas, o un trabajo mejor pagado, o ir a un lugar donde puede recibir algún servicio, educación, salud. Entonces es importante que cuando pensemos en migración no la veamos solo como el desplazamiento de una persona de un sitio a otro, sino como un proceso mediante el cual una población en específico, por ejemplo, un jornalero agrícola que quiere obtener un mejor salario, se va desde Oaxaca o Chiapas en condiciones muy adversas a trabajar al norte del país para tener un mejor salario y dar lo que necesita su familia. Oye, no me quiero clavar demasiado en la textura, pero, a ver, si pensamos en la forma en la que ha evolucionado el ser humano en el mundo, pues la migración explica el poblamiento del globo, ¿no? Finalmente, o sea, hemos estado, o sea, siempre desde el inicio fuimos migrando y fuimos poblando. Entonces, de alguna manera somos, o sea, somos seres migrantes. Y desde alguna perspectiva tendrías que pensar que pues, la migración tendría que ser un derecho, en el sentido de poder elegir tú dónde quieres vivir, qué quieres hacer, a qué te quieres dedicar. Pero por otro lado hay una serie de cuestiones políticas que frenan eso, ¿no? Por ejemplo, las políticas ahorita en Estados Unidos de su presidente. ¿Qué onda con ese rollo? O sea, ¿cómo concilias la parte de proteger a un país de la migración supuestamente contra esa parte del derecho de la gente de elegir el lugar donde tiene que vivir? Sí, esta tensión es muy importante porque efectivamente cualquier ser humano, cualquier población, tendría que tener por el marco de los derechos humanos la posibilidad de tener acceso a las cosas básicas, educación, trabajo, salud. Hipotéticamente, el país donde vives te lo tiene que dar, no siempre pasa así, ¿no? Entonces, sí hay una serie de iniciativas, de investigaciones académicas y de derechos que dicen que esto debe pasar. El caso de la actual administración norteamericana gringa es muy dramático por lo siguiente, porque está poniendo en el imaginario público la idea de que la migración, específicamente los migrantes y sobre todo los que no tienen documentación migratoria, son un riesgo para el país. Pero en esto sí hay que ser muy tajante. La evidencia científica y los datos oficiales del gobierno, es decir, los datos sobre trabajo, salud, índices de criminalidad, muestran completamente lo contrario. Me voy a ir rápidamente a cada uno. Por ejemplo, en el trabajo, sabemos que Estados Unidos, como es un país del norte global, es un país que ya está en un proceso de envejecimiento, es decir, que ya no tiene una población joven importante, y entonces, como ustedes saben, en ciertos lugares de trabajo necesitas poblaciones jóvenes para realizar el trabajo, por ejemplo, agricultura. El 50% de la fuerza de trabajo agrícola, los jornaleros agrícolas en Estados Unidos, son migrantes del sur global, de México, Centroamérica. Esos trabajadores no están en Estados Unidos, es decir, esos trabajadores no los tiene Estados Unidos y entonces la migración viene a cumplir un mecanismo fundamental que es por la dinámica de envejecimiento. Entonces, en estos dos rubros encontramos que hay un aporte fundamental. Ahora, un discurso muy repetido, pero sin ninguna evidencia, es el de que los migrantes cometen más crímenes que los estadounidenses. Eso también es una falsedad. Según un estudio de una organización no partidaria, mostró que los migrantes tienen menores índices de criminalidad, casi la mitad menor que la media estadounidense. Y si uno se va a los migrantes que no tienen documentos, esto tampoco varía mucho. Entonces,
Lo que hace el gobierno norteamericano es usar un caso aislado de un migrante que sí cometió un crimen, pero que no representa, o sea, que no es igual a los miles, millones de migrantes que sí pagan impuestos, que sí contribuyen con trabajo y que vienen a resolver necesidades, ¿no? Entonces yo sí creo que ahí hay un uso, técnicamente le decimos un uso político, es lo que él trata de hacer es emitir un discurso que le guste a cierta gente, que son sus bases, y con eso obtener… Lo que él, te refieres a Trump. A Trump, exactamente, y obtener beneficios. Pero sí es importante decir, la migración es mucho más compleja y los mismos datos del gobierno gringo nos muestran que es un proceso necesario y que viene a aportar importantemente a la economía y la sociedad gringa. Oye, Memo, ¿cuáles son los países donde hay una mayor migración? Ahorita hablábamos de Estados Unidos, bueno, de México, ¿y cuáles son justamente los países receptores? Sí, desde finales del siglo pasado lo que uno observa es, hay un fuerte flujo bueno, hay mucha gente que se va desde el sur global, o sea, México, Centroamérica, fuertemente Estados Unidos. Estados Unidos hasta antes de esta segunda llegada de Trump era el país con más migrantes del mundo y al que llegaban más migrantes, con alrededor de poco menos de 50 millones de migrantes, ¿no? Entre migrantes con documentación migratoria y sin documentación migratoria. En Europa, Alemania era un polo muy importante de migración de las zonas de África y de Asia, y otros dos estados importantes más ubicados hacia el este eran Arabia Saudita y Emiratos Árabes, ¿no? Aquí sí hay que decir una cosa que es importante y que no se suele decir. Generalmente perdemos la dimensión de la comprensión de la profundidad del fenómeno migratorio pensando en que solo son gente que se desplaza, por ejemplo, de México a Estados Unidos. Lo que no vemos también es que la migración funciona porque hay necesidad de trabajo, ¿no? Es decir, en estos países hay una fuerte necesidad de trabajadores y estos migrantes vienen a hacer esa función, ¿no? Y sí hay que decir dos cosas más antes de terminar este punto, es los migrantes incrementan la riqueza, ¿por qué? Por dos razones fundamentales. Son trabajadores, sobre todo los que no tienen documentos, que no tienen condiciones laborales plenas, por ejemplo, no tienen seguridad social completa y tienen salarios más bajos que el promedio de los ciudadanos. Entonces lo que hacen es que el empleador gane más, es decir, si tú a un norteamericano le pagarías 15, 18 dólares por una hora de jornal piscando tomate o espárrago, al migrante le puedes pagar 12 dólares. Y entonces lo que ustedes ven es que ese dinero se lo gana el empleador. Entonces son una fuente de generación de riqueza importante y si consideras que además pagan impuestos y que no tienen seguridad social completa, pues como ustedes ven es un escenario en donde hay gente que gana mucho dinero con esto. Oye, Memo, vamos a ahorita pasar a preguntas del público, entonces si tienen preguntas, prepárenlas para que levanten la mano y que los vean los micrófonos. Yo antes de que pasar a las preguntas del público, te quiero hacer una pregunta doble. Uno es que hay una serie de fenómenos temporales que generan inmigraciones importantes, ¿no? Por ejemplo, las guerras, ¿no? Entonces tienes guerra en Ucrania, tienes un fenómeno de migración, tienes guerra en Irán, seguramente habrá un fenómeno de migración. Pero esos son como pendulares, ¿no? O sea, se va la gente y eventualmente la mayoría regresa. Pero hay otro fenómeno migratorio en este momento que tiene que ver con cambio climático, ¿no? Es decir, lugares que empiezan a tener sequías tremendas, ¿no? Y la gente se tiene que ir porque ya no tiene cómo generar sustento. O lugares que antes eran secos y ahora se están inundando y entonces y pierdes tu casa, ¿no? Entonces te vas. Y esa migración se está yendo principalmente a las ciudades y cada vez parece que va a aumentar. ¿Estamos preparados para esa migración? Sí. No, muy buen tema. Sin duda, la otra causa, la que tú mencionabas, la de conflictos políticos, es una causa fundamental, en esa no me voy a detener, pero lo dijiste bien, cuando hay conflictos o contextos políticos de violencia, la gente sale. La migración inducida medioambientalmente, esta es clave porque esta va en incremento y esta tiene dos variantes importantes. Tú lo dijiste bien, hay una que es la súbita, cuando hay un huracán y barre todo, cuando hay una inundación y barre todo, te quedas sin tus medios de producción, es decir, el campesino se queda sin su parcela porque se llevó la tierra, entonces te tienes que ir. Y la otra es la de procesos acumulados, cuando por ejemplo, esto se observó en Chiapas, cuando hubo procesos de variación del ciclo de lluvias, se empezaron a presentar plagas en el café, y entonces la venta de café, que era su forma de ingreso, decayó y empezamos a ver que la gente migraba muchísimo. Y esto sí… ¿Te parece si vamos a preguntas? Porque como nos queda poquito tiempo… Sí, Va. Vamos. Ok, ¿quién le quiere hacer alguna pregunta a Guillermo?
Hay Uy, acá, hay acá en el varias, centro y allá. hay muchas. Entonces, primero micrófono amarillo, luego acá y luego aquí en medio. Hola, ¿cuál es tu nombre? Me llamo Renata y Hola, mi Renata. pregunta es, ¿por qué, por ejemplo, en Estados Unidos actualmente hay tanto odio hacia los migrantes y cómo podríamos evitar que en México suceda lo mismo? Y ya. Sí, aquí, bueno, un poco es lo que decía. Lo que pasa es que Trump no usa las estadísticas, como en otros temas de él. Él usa una vena ideológica y lo que trata es de convencer a un electorado duro, a gente que quiere oír eso. Y si tú culpas al migrante, también te desresponsabilizas. Cuando dices no hay empleo, eso es una falacia, ¿no? Entonces tiene un uso político. En el caso de México es muy complicado porque México es el país de puerta a Estados Unidos y hay presiones importantes para que se contenga la migración. En México yo creo que no deberíamos entrar en esos debates, sino lo que dijo Manuel, la migración es un derecho. Lo que pasa es que muchos de esos migrantes quieren llegar a Estados Unidos, ¿no? Pero en México no deberíamos reproducir eso. No me parece que lo haga actualmente de manera explícita el gobierno, pero sí deberíamos ser cuidadosos de no reproducir narrativas xenófobas y antiinmigrantes. Perfecto. Vamos con De micro este lado. naranja. ¿Cuál es tu ¿Cómo te nombre? llamas? Hola, me llamo Irán. Hola, Irai. Mi pregunta es, ¿cuál sería una buena solución para que la migración sea vista como algo positivo? Mira, eso, o sea, un poco lo que intentamos hacer en estos espacios es visibilizar los aportes concretos. Decir, por ejemplo, los migrantes en 30 años en Estados Unidos han aportado 14.5 trillones de dólares. Los migrantes hacen trabajo valioso, los migrantes generan riqueza. Tenemos que poner sobre la mesa todos los aportes que ellos generan, no cometen crímenes. Y diría también mejorar las condiciones en los lugares de origen para que no tengan que emigrar aquellos que no tienen otro. Con la Pregunta de este lado, ¿cómo te llamas? Hola, soy Dylan y quiero preguntar cómo afectan directamente estos migrantes a los ciudadanos de Estados Unidos. ¿Cómo afectan a los migrantes a los ciudadanos de Estados Unidos? Yo creo que ahí es justamente hay que cambiar la narrativa. Yo creo que tienen aportes, eso es lo que hay que distinguir, ¿no? Que generan, o sea, eso, trabajo barato, pagan impuestos y generan riqueza cultural y un abono demográfico, traen jóvenes trabajadores. Buenísimo. Tenemos otro minuto. Otro minuto, sí. De este lado. A ver, micro naranja. ¿Cuál es tu nombre? Fernando. Hola, Fernando. Buenos días. La pregunta es, ¿se necesita conciencia social para entender la migración? Sí, claro. O sea, tú pones una parte fundamental es eso, desmitificar. Los medios funcionan a través de narrativas que no siempre están corroboradas. Nuestro papel es poner datos que muestren lo contrario, que sí hay aportes, que es un fenómeno complejo y que ese es nuestro papel. Buenísimo. Micro Última amarillo. pregunta, micro amarillo. Wow. ¿Cómo te Muchas ¿Cómo te preguntas. llamas? Qué chido. Hola, yo quiero hablar de que no solo es un problema hacia Estados Unidos, también dentro de los países. Por ejemplo, aquí en México hay una centralización de bienes en la Ciudad de México. Yo quisiera preguntar qué tan viable es descentralizar un país, porque sabemos que ese es el principal problema de la migración. O sea, ¿es tan fácil decirlo como hacerlo? Tocas un punto fundamental. Sí, hay que redistribuir las fuentes de servicios, de trabajo, para que esto permita que no todos los flujos vayan hacia un lado. Pero bueno, esta es una tarea compleja y que hay que meter muchos datos para rediseñar, ¿no? Desarrollo local es básico, ¿no? Claro. Exacto, Para- desarrollo